Pues no sé, Sonic 5, si queréis que empecemos. Vale. Pues nada, voy a exponer hoy una actualización de los resultados de la TMS relacionando algunas de las variables que se han analizado, tanto de los pulsos simples como del protocolo de pulsos pareados de SIFI con el intervalo entre estímulos pareados de 2 milisegundos y el estudio de los subgrupos cognitivos que teníamos ya hecho de hace tiempo. Y luego, por último, quitando esto de los subgrupos cognitivos, voy a hacer como una actualización de los resultados que relacionan la medida del local mean fit power con la modulación de la entropía, que es un trabajo que ya tenemos publicado, pero que se han añadido más casos. Entonces, vamos a partir de este estudio en el que explorábamos la existencia de subgrupos basados en el rendimiento cognitivo, en el que teníamos los datos de rendimiento cognitivo de pacientes con esquizofrenia, tanto crónicos como primeros episodios, y también trastorno bipolar. Y muy resumidamente lo que hallamos fue la existencia de dos subgrupos cognitivos. Uno que tenía mayores alteraciones cognitivas y otro que también tenía alteraciones cognitivas, pero eran más moderadas. Los diagnósticos estaban distribuidos de manera equitativa, excepto los pacientes con trastorno bipolar, que tenían una mayor representación en el grupo que estaba, que tenía alteraciones cognitivas más moderadas. No hallamos diferencias en la dosis de medicación que recibían ambos grupos, y sí, el grupo que tenía más alteraciones cognitivas mostraba una edad mayor, una duración media de la enfermedad mayor y mayor sintomatología también. Y luego, cuando caracterizamos estos subgrupos en cuanto a variables o en cuanto a sus bases neurobiológicas, lo que vimos es que el grupo con mayor alteraciones cognitivas presentaba un menor volumen del tálamo y del hipocampo, una menor conectividad frontal y una hipersincronía basal. En los parámetros de grafos que explicamos el otro día, pues tenían una mayor densidad preestimular. Y luego ambos grupos mostraban una peor modulación de la entropía en la tarea auditiva comparada con los controles y también un menor grosor cortical. Entonces, esto es una imagen global de lo que hallamos en ese artículo. De la TMS, los datos que voy a explicar hoy, bueno, como sabéis, que colaboramos con el grupo BioArt de la Universidad Politécnica de Cataluña, y hoy los datos que voy a presentar son de análisis que se han hecho sobre pulsos simples, por un lado, y sobre el protocolo SIFI, que es de inhibición cortical de intervalo corto, que lo que evalúa es la integridad de los receptores GABA tipo A. Sobre los pulsos simples que hemos cogido, tienen una intensidad supraumbral y de aquí tenemos la medida del área bajo la curva sobre el local mean field power, que sería un índice de reactividad cortical global, es decir, cuando damos esos pulsos simples, cuánta actividad se genera, no en toda la corteza, sino en una región de interés que abarca los electrodos de la corteza prefrontal dorsolateral, que es la zona que estimulamos. Vale, pues aquí he analizado de cada clúster cognitivo cuántos pacientes tienen este cálculo hecho, porque el estudio original hay muchísimos pacientes, no todos tienen la TMS hecha. Entonces, del clúster que tiene más alteraciones cognitivas, está formado por 13 pacientes, del clúster con alteraciones cognitivas moderadas 32, y luego tenemos 51 controles, que aquí pone clúster 3, pero los controles no estaban metidos en el análisis de clúster, era solo para hacer comparaciones, pero aquí lo he metido para hacer el análisis. Y bueno, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los clústeres ni con los controles sanos. Parece como que el clúster con alteraciones cognitivas moderadas, la media del local mean field power es mayor, pero no es estadísticamente significativa la diferencia.
Y ahora voy a explicar para el protocolo de pulsos pareados, el SIFI, que aquí, aparte de los pulsos simples que teníamos antes, también en el protocolo hay pulsos pareados, que estos, la lógica que tienen es que antes de hay un pulso que tiene las mismas características que el pulso simple, pero que va precedido por 2 milisegundos de un pulso subumbral, que va al 80% de la intensidad del umbral motor en reposo. Entonces, aquí, si miramos la literatura, cuando nosotros registramos la actividad que se genera en el electroencefalograma, lo que vemos es que el pulso simple se genera una actividad y en el pulso pareado se genera una actividad menor. Es decir, todos esos potenciales que se evocan tienen una amplitud menor, porque justamente lo que hace este pulso que precede al otro es activar esos mecanismos inhibitorios. ¿Qué es lo que han calculado los compañeros de Barcelona? El área bajo la curva, que esto es una medida muy parecida al local mean field power, o sea, al área bajo la curva del local mean field power que he explicado antes, pero esta está calculada sobre la señal rectificada en valor absoluto, que me lo ha dicho Gemma, no sé, Alejandro, a lo mejor tú luego puedes explicar un poco mejor si hay dudas. Y también está calculada, pero sería también un índice de la actividad global que se genera, tanto después de los pulsos simples como después de los pulsos pareados. No en toda la corteza, sino otra vez en esa región de interés de los electrodos que cubren la corteza prefrontal dorsolateral. Y aquí tenemos esta área bajo la curva, se ha calculado en 3 ventanas temporales, por así decirla. Una global, que abarca desde los 15 milisegundos después de la TMS hasta los 250 milisegundos después. No se coge desde el momento cero porque ya sabéis que está ese artefacto magnético tan fuerte. Luego, una ventana temporal que abarca los potenciales evocados tempranos que se generan después del pulso, que abarca desde los 15 milisegundos hasta los 100. Y luego una ventana tardía que abarca desde los 100 milisegundos hasta los 200 milisegundos. Y esto se ha calculado tanto el área bajo la curva de la señal que va después del pulso simple, que sería por ejemplo aquí la línea azul, como el área bajo la curva que sigue al pulso pareado. ¿Vale? Y lo que se ha calculado es la resta. Al área bajo la curva del pulso simple se le ha restado el área bajo la curva del pulso pareado. Entonces, si esto es igual a 0, quiere decir que las dos áreas bajo la curva son iguales, es decir, ha habido la misma reactividad cortical después de un pulso simple como después de un pulso pareado. Si es mayor de 0, estaríamos hablando que ha habido inhibición, porque este valor ha sido más pequeño que el pulso simple, que se supone que es lo esperable. Y si es menor de 0, se conoce como facilitación, porque este área bajo la curva sería mayor que la que ha seguido al pulso simple. Ahí, como esto es un poco más lioso de entender, lo he ido poniendo en las diapositivas. Esta es una tabla resumen de cuántos sujetos hay que tengan el área bajo la curva calculada y además tengan un subgrupo cognitivo asignado. Entonces aquí tenemos unos pocos menos en el clúster 1, que era el que tenía mayores alteraciones cognitivas, hay solo 7. El de alteraciones cognitivas moderadas hay 12 y controles tenemos 27. Y no hay diferencias estadísticamente significativas aquí tampoco, ¿vale? Parece que el clúster o sea, me ha llamado la atención que el clúster con alteraciones cognitivas moderadas tiene un valor negativo, o sea, estaría facilitando. Y luego que los controles sanos tienen un valor mayor que el subgrupo con mayores alteraciones cognitivas, o sea, habría más inhibición en los controles. Estaría apuntando, pero bueno, no es significativo. Eso es en la ventana global que os he dicho antes. Ahora, la ventana que contempla los potenciales, o sea, la respuesta temprana, que creo que era hasta los 100 milisegundos, tampoco hay diferencias estadísticamente significativas.
otra vez los valores más grandes son para el grupo de controles sanos. Y luego en la ventana de lo que abarcaba los potenciales más tardíos, tampoco hay diferencias estadísticamente significativas, ¿vale? Aquí vuelve a aparecer que una media negativa en el grupo con alteraciones cognitivas moderadas. Y luego ya, esta es la última parte de la presentación, donde voy a hacer esa actualización de los resultados de este artículo, en el que relacionábamos la actividad que se generaba después de los pulsos simples, con esta medida que explicaba antes del área bajo la curva del local mean field power, y la modulación de la entropía. Aquí, si recordáis que alguna vez lo hemos explicado en las reuniones, lo que hallábamos es que los pacientes con esquizofrenia, aquí solo se incluyeron pacientes con esquizofrenia, eran 22 y 27 controles sanos. Estos pacientes lo que mostraban era una mayor reactividad cortical después de los pulsos simples en comparación con los controles sanos, que lo interpretamos como un índice indirecto de la inhibición, o sea, mayor reactividad cortical, como si ese mecanismo de inhibición no estuviera funcionando del todo correctamente. Y luego, cuando comparábamos la modulación de la entropía tarea auditiva outball, lo que veíamos es que los pacientes modulaban peor que los controles sanos, porque aquí lo que se esperaba es que lo que se espera si hay una modulación son valores negativos y vemos que los controles lo muestran, pero los pacientes no. Vale, pues aquí se han añadido a esta muestra 11 pacientes con esquizofrenia. Bueno, trastorno bipolar, en el otro artículo no estaban metidos. 18 se han añadido con trastorno bipolar y 51, bueno, 24 controles más. Y no hay diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos. Si solo cogemos, como en ese artículo original, a los pacientes con esquizofrenia crónica y primer episodio, y comparamos los valores del área bajo la curva del local mean field power, vemos que se han igualado las medias, ya no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿vale? Y luego, cuando calculamos la correlación, bueno, lo que sí que se repite es este resultado de modulación de la entropía, que los pacientes muestran una modulación peor que los controles sanos. Ese resultado sí que se replica. Y cuando calculamos la correlación, lo que vemos es que se ha perdido la correlación. Esta era la que aparecía en ese primer artículo, que a peor modulación, mayor reactividad cortical, y aquí pues no la hallamos. El otro día vimos que a lo mejor parecía que sí que estaba esta misma tendencia en los primeros episodios, pero volvimos a repetir los análisis y tampoco es significativo. Y, y ya está, eso es lo que he preparado para hoy. Vale, lo que pasa es que aparte de que los grupos son pequeños, desde luego las comparaciones entre subtipos, Sí, yo creo que el grupo de mayor deterioro cognitivo es un grupo muy atípico porque tiene una mayoría de bipolares. O sea, siendo muy ya. pequeño, resulta que algo así como 7 de 10 son bipolares, ¿no? Para la primera medida, sí, 7 de 13 son 7 de bipolares, sí. 13, sí. Claro, Sí. a ver, el que no haya diferencias significativas entre grupos tan pequeños, pues tampoco es sorprendente, ¿no? Mm. Yo creo que, no sé qué os parece a los demás, pero desde luego los gráficos apuntan a que sí que habrá diferencias cuando tengamos un número suficientemente grande de pacientes. Lo que es un poco más sorprendente es que desaparezcan las diferencias de área bajo la curva. ¿Cuántos hemos añadido? ¿Qué diferencia de casos hay entre los que están Pues en este mira, estudio y los publicados? en el artículo que publicamos había 27 controles y 22 pacientes. De esos 22 pacientes, 13 eran con primeros episodios. Se han Ujú. añadido
11 pacientes con esquizofrenia mezclados. Primeros episodios se han añadido 4 y con esquizofrenia se han añadido 7, creo. Ujú. Y luego se han añadido más controles, 24 controles. Ujú. Bueno, pues nada, no, aquí habrá que seguir viendo qué es lo que aparece, porque podría ser que el primer resultado fuera un poco optimista o por casualidad, es decir, un error, o podría ser que ahora, con la heterogeneidad que esperamos dentro de los pacientes, aquí hayamos añadido pacientes más similares a los normales, que también podría ser. Es decir, seguimos teniendo que incluir casos, pero realmente el hecho de que desaparezca tanto la diferencia media como la correlación, a pesar de ser un resultado negativo, a mí me parece que va dentro de lo que cabría esperar. Quiero decir que si hay una relación entre modulación de entropía y área bajo la curva y metemos muchos pacientes con área bajo la curva normal, pues es bastante posible que la relación desaparezca también. Sí, también en el área bajo la curva, creo que he visto en la presentación, o no están, es un poco los resultados que hemos ido viendo, cuando coges las ventanas, una ventana pequeña, es decir, entre 15 y 100 milisegundos, o la primera, digamos, esa funciona mejor que no cuando es muy ancha. Cuando es muy ancha, es como que los potenciales P200 y demás, al menos lo que hemos visto con Gemma, es como que no había prácticamente diferencias en estos potenciales. Sin embargo, los potenciales P60, N100 sí que había más diferencias. Es como que que es normal también, ¿no? La inhibición sea más del TMS, es más instantánea, pero no es muy persistente luego en el tiempo. Es decir, a partir de un tiempo dejas de ver esta inhibición. No sé, el p-valor creo que era más el p-valor que salía, Inés, con la ventana más corta, creo que era el mejor de todos. El de 0.08, ¿no? Sí, exacto. A ver, espera un momento. 0.08. Sí. Y este era peor. Es decir, yo, al menos lo que sí que la tendencia que estamos viendo, pero cuando ahora Gemma está analizando los diferentes potenciales uno a uno, es eso, que está viendo que hay diferencias en el P60, en el N100, en el pico a pico del P60 N100, pero luego en el P200, por ejemplo, no se ven diferencias. Entonces, como que parece indicar que eso, que cuando haces la comparativa esta de pair pulse y single pulse, en el P200 el single pulse y el pair pulse son muy similares. Sin embargo, cuando vamos a potenciales más tempranos, ahí sí que se ven diferencias entre ellos. Ya. Pero bueno, también tener en cuenta que si eran pocos, con el área bajo la curva, con el pulso pareado son menos todavía. No, pero esto es SICI, ¿eh? Sí, Sí, bueno. el SICI, con el SICI son menos todavía. Aquí son 7 en el primer que hay 7 casos. Vale, aquí hay muy pocos. O sea, que es que son poquísimos casos todavía, porque para de los que acabáis de llegar aquí al ajo, uno de los problemas que tuvimos al empezar con esto es que utilizábamos un intervalo entre los dos estímulos de 4 milisegundos que se vio que aunque estaba publicado, pero que no producía inhibición del segundo pulso, es decir, del potencial producido por el segundo pulso. Entonces, por el camino cambiamos, pero perdimos pacientes. Lo que sí he visto... bueno, perdona. No, nada, acaba Inés. No, que lo que sí que he visto, porque al ver que eran tan pocos sujetos, he dicho, voy a explorar rápidamente si quitando los clústeres cognitivos, sí que hay diferencias entre pacientes y controles, porque son, o sea, hay más sujetos. No sé si son 50 o más. Y ahí sí que hay diferencias. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a prepararlo. Como ha sido tan corriendo,
pero que si no tenemos en cuenta los clústeres cognitivos y sí que comparamos solo pacientes, tanto metiendo los bipolares, o sea, metiendo todos los pacientes versus controles sanos, hay diferencias en la medida de área bajo la curva global y creo que en las otras dos también. Y quitando los bipolares y metiendo solo esquizofrenia crónica, primeros episodios versus controles sanos, también hay diferencias. Pero ya digo que lo he hecho ahí corriendo. Vale, entonces estarías diciendo que habría menos inhibición en los pacientes en conjunto. Sí. Vale. Incluso llegan a facilitar, o sea, son valores negativos en los pacientes, que eso me ha llamado la atención. O sea, es como que, pero a lo mejor si parten de un estado como más activado, tiene sentido de que a lo mejor en el pulso pareado ya se disparen, no sé, por especular así un poco. Ya. Claro, esto es importante, o sea, el hecho de que estemos viendo ya resultados que son los esperables con esta técnica tan complicada, pues es muy importante. Y cuando aumentamos la muestra, pues aparecen resultados más significativos. Acordaros también de que lo que yo presenté hace algunas semanas con los resultados de modulación de la red cerebral con la TMS que nos presentó, que nos calculó, mejor dicho, Saúl, pues sí que había unas diferencias bastante importantes también entre clústeres. O sea, había diferencias medias y había diferencias entre pacientes y controles y había diferencias entre clústeres. Y esto es muy importante. O sea, que el hecho de que no haya diferencias entre clústeres con un grupo pequeño no significa que no haya diferencias entre clústeres en otras medidas o y con un grupo más grande, porque los parámetros que nos calculó Saúl eran para un grupo más grande, porque eran a partir del pulso simple. Y ahí se producía una menor modulación en los pacientes y en particular en la banda gamma, que es la más relacionada con la inhibición. Fijaros lo que estoy diciendo, o sea, si el SICI, que en principio deberíamos estar viendo que tiene que ver con la actividad GABAérgica, es menor en pacientes y se produce una menor estimulación con el pulso simple de precisamente la banda gamma, que es la que en principio está más relacionada con la inhibición, es completamente coherente. Claro, en este sentido, los análisis de la actividad esta, pues, del área bajo la curva o los diferentes potenciales, el P60, en el 100 y demás, como son promedios de los trials, al final son como, al final es una similitud como potenciales evocados, es decir, desde el promedio de los diferentes trials, la aportación de gamma queda prácticamente destruida. Es decir, que en estas medidas tienes más aportación, es decir, lo que se nota más es la aportación de las bandas de frecuencia más bajas porque son las que más potencia tienen. Entonces, ahora sí que yo creo que de cara a análisis tiempo-frecuencia, sí que también se podría verificar esta hipótesis de gamma que se ha visto con las señales de redes que ha hecho Saúl. Pero que eso sería con pulso simple, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo yo es que si con los pulsos pareados, con el SICI, encontrásemos o confirmásemos lo que está diciendo Inés, que hay una menor inhibición en conjunto en pacientes o en un grupo de pacientes, pues eso sería coherente con lo que pasa con el pulso simple. Es decir, una menor modulación de la red, en particular en la banda gamma. Y con que en el estado previo, en el estado prepulso, hay una excesiva actividad en los pacientes, que también sería coherente con una menor inhibición basal. Pero vamos, básicamente el que yo creo que todos los resultados que nos ha presentado Inés ahora son lo que vamos queriendo hacer, pero que por ahora, pues estos resultados están muy lastrados por el problema de la muestra, que no estamos reuniendo una muestra suficientemente grande, claro. Sobre todo si la tenemos que dividir entre 2 y 4 milisegundos, claro. Sí, no, aquí eso ha sido un lastre. Porque, ya, pero bueno.
Cuando se tenían ya prácticamente pues 20 pacientes o así, entre los 20 esquizofrénicos entre los dos grupos, Sí. Al ver esta diferencia o esta afectación del intervalo interestímulo, y al cambiarlo a 2, pues claro, volver a empezar. Sí. Bueno, pero vamos. Pero mira, si queréis, tengo aquí unas diapositivas que había preparado para el martes que viene para nosotros, pero las podemos ver juntos. Son de los analizados con SIFI a 2 milisegundos, que en total hay 50 personas, que no son pocos, son 27 controles y esta distribución de pacientes. Y esto era lo que os decía antes. En área bajo la curva global, comparando todos los pacientes con controles sanos, sí que salen diferencias estadísticamente significativas y los pacientes, la media está por debajo de 0, o sea, facilitarían, y los controles no, está por encima. O sea, inhibirían los controles. Eso metiendo a tanto esquizofrenia crónica, primer episodio de esquizofrenia, como trastorno bipolar. Luego, si quitamos a los pacientes con trastorno bipolar, también igual parece que facilitan y los controles no. Sí, y si quitamos a esos primeros episodios, espera un momento, que es que ahí también significativo y otra vez el mismo resultado. Y lo he hecho comparando los trastorno bipolar con controles sanos y ahí no sale significativo. Entonces, bueno. Y esto es de SIFI con 2 milisegundos. Que ahí, aunque empezamos más tarde, hay un montón de sujetos. Sí. Bueno, pues un montón pequeñito. Exacto, un montón pequeñito. Sí, bueno, pero para TMS... Unos cuantos. Sí, y aquí, si en vez de ir a la banda global, vas a la banda de TETs tempranos, digamos, vas a esa banda restringida a entre 15 y 100 entre 15 y 100 milisegundos, la significancia era mayor, porque estos análisis también los hizo GEMA, y el p-valor, se obtenía un p-valor significativo para la ventana global de la UC, del área bajo la curva, pero de los TEPs tempranos aún más pequeño. Por lo tanto, también es relevante. Vale. ¿Más comentarios que queréis hacer? Bueno, pues no sé, yo creo que el camino de obtener todos estos resultados es muy arduo y muy laborioso y hemos tenido que dar algunos rodeos, pero puede que estemos empezando a ver algunos resultados importantes, lo cual no significa que en todas las medidas que se nos ocurran haya que encontrar diferencias, ni muchísimo menos, y más aún, pues eso, si dividimos a los pacientes en grupos válidos, pues necesitaremos tener un número suficiente en cada grupo, con lo cual necesitaremos tener pues 2 o 3 veces más sujetos para encontrar algunas diferencias que merezcan la pena. La modulación, desde luego, con la TMS es claramente diferente entre los biotipos y quizás los resultados puedan apuntar a que si los pulsos pareados también nos dan una modulación por el pulso pareado, quiero decir, no por una inhibición mayor en un biotipo que en otro, pues eso nos está informando de que hay un estado inhibitorio cortical más deficitario en un grupo que en otro. ¿Vale? Vale, perfecto. Una pregunta, Alejandro. Me imagino que el área bajo la curva solo y el área bajo la curva sobre el local mean field power correlacionan, ¿o no? O sea, o no, porque digo, sobre los pulsos simples... Ah, bueno, claro, también está calculada el área bajo la curva. Sí. Sola, nada, ya está. Vale, sí.
La diferencia entre cuando se hace con el Local Mean Field Power es que como solo se cogen los electrodos de la región dorsolateral, o de una región de interés que está cercana a la, o correspondiente a la dorsolateral prefrontal, cuando tú haces una subselección, si tú haces una selección de toda la cabeza, al final tú lo que tienes es me estoy explicando mal, pero la referencia es el promedio de todos los electrodos. Por lo tanto, tú lo que estás creando, entre comillas, forzosamente, es que haya un dipolo. Es decir, habrá una serie de electrodos que tengan una ondulación positiva y otros la tienen que tener negativa, porque el promedio de todos es 0. Cuando trabajas con el Local Mean Field Power, como ya no trabajas con el promedio de toda la cabeza, sino que trabajas con el promedio de una región de interés, también estás promoviendo la creación de este dipolo, pero dentro de un área más pequeña. Entonces, hay veces en el Local Mean Field Power se pueden llegar a perder, pero si todos los electrodos son muy iguales dentro de la región pequeña, pues no tendrás ni incrementos ni decrementos, porque si son todos muy iguales, pues el promedio es el mismo. Entonces, el Local Mean Field Power a mí me gusta trabajarlo con reservas. Es decir, que tengo más confianza en cuando se trabaja con todos los electrodos que cuando se trabaja con el Local Mean Field Power. Vale, te lo preguntaba porque, digo, el artículo que publicamos que hacíamos la correlación con la modulación de la entropía lo hicimos con el área bajo la curva del Local Mean Field Power, pero no con ese área bajo la curva solo que se ha calculado para SICI. Entonces, digo, por eso digo si correlaciono las dos medidas, porque a lo mejor, teniendo en cuenta el área bajo la curva solo, sí que encontramos diferencias en los pulsos simples entre pacientes y controles. No sé. Ya, sí, podríamos comprobarlo, sí. Vale. Podríamos mirarlo con Gema. Vale. Sí, Si en realidad está ya calculado, o sea, sería coger solo los pulsos simples. Exacto. Sí, no está calculado, es seleccionar los datos y extraerlo. Vale. Al final, la metodología de área bajo la curva lo que hace es lo que es negativo lo hace el valor absoluto y lo integra en una ventana temporal. Entonces, al final, es como da igual que sea bajo una referencia promedio, o sea, un Local Mean Field Power, o da igual de lo que venga. El concepto de área bajo la curva es equivalente. Vale. Muy bien, pues nada, pues seguimos el jueves que viene. Vale. Os Venga. enviaré, Vicente, o no sé si también Álvaro, Inés, o alguien queréis que se lo envíe, como un esquema de propuesta para cuando vayamos a Valladolid, el 28 y 29. Perfecto, sí. Vale. ¿A quién os lo envío? Vale. ¿A Álvaro, a ti, Pues a Inés? mandaron a los dos, sí. Sí, a todos. Vale, y luego ya vosotros ya veis. Sí, porque mi idea es como dejar una parte abierta para que si gente del equipo quiere presentar algo. Sí, pues, eso estábamos pensando, sí. Por eso, entonces como tipo congreso, ¿no? Sesiones cortas y presentaciones cortas y luego tener un poco de discusión. Eso vale, es, pues perfecto, sí. envío la propuesta. Muy bien, venga, pues muchas gracias. Vale. Venga, Venga, gracias. hasta el jueves, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.